¿Qué tal, estimados estudiantes de Economía Gerencial? Eh, Voy a hacer un ejemplo de cómo calcular el rendimiento de un portafolio primero formado por dos acciones, pueden ser cualquier tipo de activos financieros. Estos son los rendimientos históricos que han presentado en los últimos 6 años, la acción 1, la acción 2, y posteriormente vamos a calcular el rendimiento y el riesgo de otro portafolio formado por estas tres acciones, que igualmente aquí se presentan los datos de rendimiento histórico para la tercera acción. La idea es solamente tener esto como un ejemplo, no corresponde a ningún ejercicio que se haya dejado de tarea, ¿verdad? En este caso, el primer portafolio que vamos a evaluar estará formado a partes iguales, es decir, un 50% en el activo 1 y un 50% en el activo 2. Y posteriormente en el segundo portafolio que vamos a evaluar, el cual está formado por tres acciones, en este ejemplo, tendrá estos pesos, ¿verdad? O porcentajes de participación de cada uno de los activos: 50% para la acción 1, 40% para la acción 2 y 10% para la acción 3. Y vamos a considerar en nuestro ejemplo una tasa libre de riesgo del 10%. Como les insisto, estos datos son diferentes al caso que estén resolviendo o a los ejercicios de tarea que puedan estar resolviendo. Entonces, el rendimiento, primero hay que obtener el rendimiento promedio histórico, el rendimiento esperado de cada una de las acciones. Para eso, simplemente sacamos un promedio, ¿sí? Aritmético, natural, de los rendimientos de cada una de las tres acciones. Esta fórmula la podemos copiar para calcular ese promedio en cada una de las tres acciones. Estos datos nos van a servir. Estamos calculando datos o información de cada una de las tres acciones. Una vez que tengamos estos datos, vamos a poder proceder con las fórmulas que aquí me permití copiar, ¿verdad?, a calcular los rendimientos y el riesgo del portafolio 1 y del portafolio 2, ¿sí? Por lo pronto estoy trabajando en lo individual con cada una de las tres acciones. Entonces, el siguiente paso es ver el riesgo que se observa con los datos históricos en cada una de las acciones. Entonces, vamos a calcular primero la desviación estándar. En Excel vamos a utilizar la fórmula de la desviación estándar. Con algo muy importante es que tenemos que utilizar la fórmula de la muestra, ¿sí? ¿Por qué la de la muestra? Pues porque, como aquí vemos, esto solamente es una muestra de los rendimientos históricos de la acción. No tengo todos los datos de toda la información diaria desde que inició a operar esta acción, sino solamente tengo una muestra, ¿sí?, de los últimos, en este ejercicio, de los últimos 6 periodos que tenemos los datos del rendimiento, ¿sí? Entonces vamos a usar la fórmula de la desviación estándar para la muestra, y esa misma fórmula, bueno, la vamos a aplicar para cada una de las tres acciones que en este ejercicio disponemos de su información. La varianza, ya sabemos que la varianza es el mismo dato de la desviación estándar pero elevado al cuadrado. Entonces así lo podemos calcular. Si ya disponemos de la desviación estándar la elevamos al cuadrado. Elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar un número por sí mismo, ¿verdad? Entonces multiplicamos este dato por sí mismo o lo elevamos al cuadrado, es lo mismo, y vamos a obtener de esta forma la varianza para la acción 1. Voy a copiar la fórmula para obtener la varianza para la acción 2 y para la acción 3. Y otro dato que vemos en las fórmulas que se va a estar ocupando cuando calculemos el riesgo de los portafolios es la correlación que existe entre la acción 1 y la 2, entre la acción 2 y la 3 y entre la acción 1 y 3. Entonces vamos a calcular esas correlaciones. También el Excel, de una forma muy sencilla, ya nos lo da con una fórmula, la fórmula precisamente de la correlación, ¿verdad? Y le indicamos entre qué datos. Aquí algo muy importante: vamos a calcular la correlación entre la información histórica. Por ejemplo, quiero la correlación entre la acción 1 y la 2. Vamos a indicarle todos los datos de información histórica que tenemos para la acción 1 y separamos por una coma. El siguiente dato para que calcule la correlación sería
los datos históricos que tenemos de la acción 2. Y así se obtiene la correlación entre las acciones 1 y 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para la correlación entre las acciones 1 y la 3. Indicamos, separado por una coma, la 1 y la 3. Y vamos a hacerlo también la correlación entre la información histórica de los rendimientos que tenemos de la acción número 2 y la acción número 3. Muy bien, con esto ya tenemos toda la información que se requiere de cada una de las tres acciones, información o datos de rendimiento esperado y de desviación estándar y varianza, de esos rendimientos históricos de cada una de las tres acciones, así como sus correlaciones. Y ahora sí podemos pasar a calcular el rendimiento esperado del primer portafolio, que insisto, tiene estas ponderaciones y esas son las que vamos a utilizar para calcular, por ejemplo, el rendimiento. Voy a utilizar esta primera fórmula que acá se observa. Entonces, el rendimiento para el portafolio 1 es la multiplicación del porcentaje de participación en el portafolio de la acción 1 por su rendimiento esperado de esa acción 1, ¿verdad? Más ese mismo cálculo, pero ahora utilizando el porcentaje de participación de la acción 2, que multiplica el rendimiento esperado de la acción 2. Y ese es el rendimiento del primer portafolio, que está formado por solamente dos activos. Para la varianza vamos a utilizar esta fórmula, es un poco más larga, como ya lo comentamos. Entonces vamos a multiplicar primero, hay que elevar al cuadrado el peso o la participación del activo 1. Entonces voy a multiplicar, podemos elevar al cuadrado o multiplicar por sí mismo. Y eso lo voy a multiplicar de acuerdo a la fórmula por la varianza del primer activo, en este caso de la acción 1, por la varianza. Cerramos el paréntesis y sumamos el siguiente término, que corresponde al peso del activo 2, recuerden, multiplicado por sí mismo. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado, y eso se va a multiplicar por la varianza de la acción 2. Y continuando con la fórmula, esto va a multiplicar a 2 veces el peso del activo 1 por el peso del activo 2. Aquí no se marcó bien, ahí está, por la correlación que existe entre la acción 1 y la 2, por la desviación estándar de la acción 1, por la desviación estándar de la acción 2. Y aquí termina ya nuestra fórmula, y de esta forma tenemos la varianza del portafolio primero. Y para calcular la desviación estándar de nuestro portafolio, recuerden, es muy sencillo, solamente tenemos que, si ya tenemos la varianza, lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada. Bueno, en este caso está en inglés mi Excel, pero pues la fórmula es similar. Calculamos la raíz cuadrada de este dato y ya tenemos la desviación estándar como una medida del riesgo de nuestro portafolio. Y una vez puedo obtener el índice de Sharpe, recuerden, el índice de Sharpe es el exceso del rendimiento esperado del portafolio, ¿verdad? Por encima, ¿verdad? Le voy a poner un menos por encima del activo o de la tasa libre de riesgo, y eso va a ir dividido entre la desviación estándar, ¿sí? Entonces aquí lo divido y automáticamente obtenemos ya el valor de la razón de Sharpe para el primer portafolio. Ahora vamos a aplicar las mismas fórmulas para el segundo portafolio. Entonces vamos a utilizar ahora esta fórmula, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir multiplicando los pesos. Vamos a utilizar en nuestro ejemplo estos pesos de aquí abajo para el portafolio 2. Entonces, que se forma por el peso dentro del portafolio del activo 1 por el rendimiento esperado de ese activo 1 o acción 1, que son en este caso, más, ¿verdad?, el peso de la acción 2 por su rendimiento esperado. Aquí al parecer no se marcó bien el peso de la segunda acción. Muy bien, y le vamos a agregar el
peso de la tercera acción que multiplica a su rendimiento esperado de esa tercera acción. Y así obtenemos el rendimiento del segundo portafolio. Para la varianza, recuerden que ahora la fórmula es bastante más larga, aquí la tengo abajo. ¿Okay? Entonces, esta es la que vamos a utilizar. Entonces hay que poner mucha atención, nada más para no perdernos dónde vamos de la fórmula, y no debe haber ningún problema. Recuerden que los pesos o participaciones dentro del portafolio van elevados al cuadrado. Yo por simplicidad aquí lo estoy multiplicando por sí mismo, que es lo mismo que elevar al cuadrado por la varianza, ¿verdad? Del activo 1 en este caso, y luego vamos a hacer lo mismo, pero para el activo 2 o la acción 2. Y vamos a agregarle lo correspondiente para la tercera acción. Muy bien, ahora sí, ya empezamos con los siguientes términos que son un poco más largos. 2 veces el peso o la participación del activo. Voy a trabajar primero con los activos 1 y 2. Entonces el peso del activo 1 por el peso del activo 2 por la correlación entre los activos 1 y 2, que ya lo habíamos calculado, por la desviación estándar del activo 1 por la desviación estándar del activo 2. Ahora, vamos al siguiente término, más 2 veces, ahora voy a trabajar con los activos 1 y 3, si les parece bien. Entonces es 2 veces el peso del activo 1 por el activo 3 por la correlación entre 1 y 3 por la desviación estándar del activo 1 por la desviación estándar del activo 3. ¿Sí? Y ya voy ahora al último término de esta fórmula, que es 2 veces por, vamos a trabajar ahora con los activos 2 y 3. ¿Sí? Entonces por 2 veces el peso del activo 2 por el peso del activo 3 por la correlación entre los activos 2 y 3 por la desviación estándar del activo 2 por la desviación estándar del activo 3. Y así terminamos nuestra fórmula, un poco larga, pero pues el Excel es de mucha ayuda. Vamos a hacer lo mismo de utilizar la raíz cuadrada de ese valor para obtener, porque esta fue la varianza, entonces al sacar la raíz cuadrada obtenemos la desviación estándar, y la fórmula de Sharpe pues igualmente es el riesgo perdón, el rendimiento de este portafolio menos la tasa libre de riesgo, porque si tenemos el rendimiento de este portafolio por encima de la tasa libre de riesgo, dividido entre la desviación estándar de este portafolio. Y obtenemos la razón de Sharpe. En este caso, pues este sería la mejor opción porque nos está dando más rendimiento por unidad de riesgo. Bueno, espero que haya resultado de utilidad este ejercicio y les agradezco por haber visto este video. Soy el profesor Rodolfo Rodríguez. Les deseo mucho éxito. Hasta luego.